SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy vuelve la vivienda social, diezmada durante décadas, resucitada ahora. Quiero deciros que en la semana en la que hemos aprobado la primera ley de la democracia de la vivienda, vamos a ir más allá. Y que el próximo martes en el Consejo de Ministros y de Ministras vamos a aprobar la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para el alquiler a precio asequible de nuestros ciudadanos y de nuestras ciudadanas. 50.000 viviendas para los jóvenes y para las familias de nuestro país. Este es el anuncio del gobierno. Y esta es la letra pequeña de ese anuncio. 50.000 viviendas se movilizan. Ojo con el término, primer asterisco. Se movilizan significa que 14.000 ya están habitadas, ya están ahí fuera, así que se van a construir 15.000 nuevas y se van a poner a disposición de las autonomías 21.000 más. En total, 36.000 viviendas nuevas. Pero esa es la primera letra pequeña. No son 50.000, sino 36.000 viviendas nuevas. En cualquier caso, y con esa cifra y con ese asterisco, lo cierto es que la vivienda social vuelve. El gobierno da un impulso a algo que ha sido demolido una década tras otra, tras otra. 3 décadas consecutivas. Un gobierno tras otro, tras otro, tras otro. 4 gobiernos consecutivos. El Ejecutivo apuesta ahora claramente por la vivienda social, decía hoy la ministra Raquel Sánchez. La mayoría, de esas viviendas están situadas precisamente en comunidades que tienen problemas, para dar una respuesta a la gente que necesita una vivienda y que, en fin, Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, Madrid. La Sareb va a ser quien proporcione ese banco malo en el que depositaron todos sus activos tóxicos, todas las casas que no valían o que no podían vender los bancos. La Sareb va a ser la que ponga a disposición del Estado esas viviendas sociales para hacer esta política pública. Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Jordi, hemos echado un vistazo al Banco de Viviendas de la Sareb y decía la ministra, ¿dónde están? ¿Quién es ahora mismo quien va a recibir esas viviendas sociales? Pues los números nos dicen que a la Sareb le quedan a día de hoy 46.500 viviendas y que tiene otras 14.000 en construcción de las más de 107.000 que llegó a heredar básicamente de las cajas de ahorro rescatadas y de otros bancos con problemas cuando se constituyó esta sociedad hace 10 años. ¿Dónde están estas viviendas? Pues la gran mayoría en el arco mediterráneo, más de 13.000 en Cataluña, prácticamente una de cada 3 está en esta comunidad. Hay otras 8.500 en la Comunidad Valenciana y otras 4.500 en Andalucía. Siguiendo por el ranking, encontramos unas 3.700 viviendas en Castilla-La Mancha y otras 3.500 en Murcia. ¿Cuántas hay en la Comunidad de Madrid? Pues según los datos de la propia Sareb, a día de hoy dispone de unas 2.700 viviendas terminadas en la comunidad. El problema es que muchas de estas viviendas no están en las grandes ciudades, no están en las capitales, están en municipios donde hay menos problemas de vivienda o directamente no existe este problema con la vivienda. Por ejemplo, si bajamos al detalle de cuántas viviendas hay en Madrid ciudad, tenemos 1.100, en Barcelona 700 o en Valencia estamos hablando de unas 280 viviendas en la ciudad según los datos de Sareb. Jordi, hay además construcción, porque el gobierno lo que dice es a disposición de las autonomías 21.000 nuevas viviendas, pero además se van a construir otras 15.000. Insisto que más allá de los números y más allá de que no son las 50.000 exactamente, sino 36.000, más allá de esos números, las políticas sí marcan una diferencia y es que hay una clarísima apuesta por construir vivienda social. ¿Dónde están esos proyectos de construcción? ¿Cómo se reparte también ese mapa de obra en curso? Pues esa obra en curso procede también de terrenos que la Sareb heredó de los bancos y cajas rescatados. Y el reparto es bastante parecido, aunque no idéntico. Encontramos que prácticamente la mitad de los pisos que se están construyendo ahora mismo bajo el paraguas de la Sareb están
entre la Comunidad Valenciana y Andalucía. Son 3.400 pisos en la Comunidad Valenciana y otros 3.200 en Andalucía. Hay otras comunidades, Cataluña, donde hay 1.800 viviendas en curso. Más de 1.000 viviendas se están construidas en otras regiones como Castilla-La Mancha, como Murcia o como Galicia. Entre estas comunidades que acabamos de mencionar, se están construyendo ahora mismo 3 de cada 4 de las 14.202 viviendas que a día de hoy están construyéndose bajo el paraguas de la Sareb. Jordi, gracias. Hasta luego. Esta ahora mismo es la apuesta. Insisto, el viraje es capital, porque durante décadas hemos visto cómo la vivienda social desaparecía. Así que el gobierno hoy ponía eso en valor, y el gobierno hoy decía, esta ha sido la apuesta del gobierno desde incluso antes de llegar al gobierno. Y por eso desde 2018 hemos puesto en marcha distintos mecanismos que culminan con la Ley de Vivienda, que próximamente se va a aprobar, y con todo ese programa para desarrollar y reconstituir las viviendas sociales, la vivienda pública, el parque de vivienda pública de nuestro país, que fue desmantelado por los gobiernos anteriores. Hay un plan para la construcción de 100.000 vivienas con alquiler asequible. Es la vicepresidenta Nadia Calviño. Esta es la valoración del Ejecutivo. Del parque de la Sareb, justamente para ese objetivo social, conjugando la maximización del rendimiento financiero con la maximización también del rendimiento social. Y a partir de ahí, las críticas. La primera crítica es que, efectivamente, 14.000 de esas viviendas ya están en uso y que 15.000 han de ser construidas todavía. Es decir, que a esta hora no hay mucha capacidad de que esas dos cifras, las que ya están construidas y las que van a ser construidas a partir de ahora, modifiquen mucho la situación. De hecho, de las 50.000 que se anuncian, solo 21.000 están a disposición de las comunidades autónomas a partir de ahora. El 58% de las que salen no cambian en absoluto la situación. Hay una segunda crítica que se ha hecho, y es que la vivienda que queda es mala vivienda. Es la vivienda que no se ha colocado, es la vivienda que no se ha podido vender, decía el Partido Popular, Borja Semper. ¿Cuáles son las viviendas que no puede vender Sareb ni alquilar? Las que el mercado no absorbe, las peores viviendas, las que llevan cerradas muchos años, las que tienen inquilinos, viviendas que están en lugares que al mercado no le interesan. ¿Sabe la gente que el 60% de las viviendas que están en manos de Sareb están en lugares donde potencialmente no hay la presión de demanda que existen, por ejemplo, en grandes ciudades? ¿Esto lo ha dicho el presidente del Gobierno en este anuncio que es más humo que cualquier otra cosa? Y hay una tercera crítica en todo esto, y es que el ritmo de construcción es relativamente lento. El giro es bienvenido, desde luego es algo a celebrar, pero la velocidad puede ser casi glaciar, porque hoy la ministra decía vamos a ir a un 20% de vivienda pública, sí, pero en 20 años. A partir de aquí nosotros nos hemos fijado un objetivo, la Ley de Vivienda ya lo regula de esa manera, es decir, alcanzar en un plazo aproximado de 20 años ese objetivo del 20%, ¿no?, que dé respuesta, ¿no? Pues es un objetivo ambicioso, está claro, y es un objetivo al que no llegaremos en un par de años, pero desde luego, pues en fin, ¿no?, la situación de la que partíamos era exigua, por no decir, pues en fin, ¿no?, ínfima. Insisto, en cualquier caso, más allá de los aplausos y de las críticas, esta es la medida correcta. Era imprescindible revitalizar la vivienda pública, porque se la ha dejado agonizar en este país. Se ha matado la vivienda pública década tras década. Hoy ha habido loas y celebraciones en todos los niveles, desde lo político, desde las autonomías. Hoy un hombre crítico con Pedro Sánchez como el presidente de Castilla-La Mancha. Casi diría que es, metafóricamente hablando, hermoso que aquellas viviendas que se hicieron por encima de la demanda para el pelotazo urbanístico terminen siendo útiles para hacer asequible la vivienda. Sí, decía Emiliano García Paje, aplaudía. Y desde luego vamos a colaborar. Nosotros tenemos del entorno de 3.000
y estamos dispuestos, lógicamente, a ver en qué condiciones, desde de qué él manera, ¿no? hasta la banca. Yo creo que siempre es bueno, ¿no?, ofrecer, ampliar el parque público de vivienda, que es algo que necesita nuestro país. Habrá que ver si las viviendas de Sareb se pueden adecuar bien a la demanda y a las necesidades. Es Alejandra Quindelán, la presidenta de la AEB, la Asociación Española de Banca. No te lo sé decir con detalle, la verdad. Hay hoy una celebración en este cambio de filosofía. Vuelve la vivienda social. Así que vamos a hacer historia de qué es lo que ha ocurrido y por qué se ha muerto en estas últimas décadas. ¿Por qué? Porque la historia de la vivienda social ha sido la historia de un abandono en este país. Perdón, un momentito. Vamos a ser serios. Una historia que no empieza, por mucho que estén leyendo hoy, en economistas liberales y en nostálgicos de siempre, no empieza con Francisco Franco la vivienda social en España. Con motivo de la fiesta del 18 de julio, Su Excelencia el Jefe del Estado realiza un recorrido a las viviendas en construcción del Plan de Urgencia Social de Madrid, que comienza por el poblado dirigido de Fuencarral. Con el ministro de la Vivienda, señor Arrese, le acompañan los titulares de Gobernación, Obras Públicas, Industria, Comercio, subsecretario de la Presidencia y otras autoridades. Y tantas autoridades celebradas hoy que vamos a dejar las cosas claras. Franco no hizo un plan de vivienda social. No. Lo que hizo fue represión de vivienda. Se entregaban viviendas a los vencedores y eran viviendas de los vencidos. Aquello no fue una política de vivienda social. Aquello fue un expolio de vivienda. Y aquello no es el germen de lo que tenemos a día de hoy, ni mucho menos es el germen de lo que tenemos hoy. Aquello fue, como lo fue en tantos otros regímenes, expolio, venganza y represión. Así que, en serio, vamos a empezar la historia de la vivienda social en España, donde empieza de verdad, en la transición y con los gobiernos de UCD. Porque desde la llegada de primero Adolfo Suárez, después Calvo Sotelo, la construcción de vivienda social coge cuerpo en España. Nuestro compromiso es que la estabilidad alcanzada no se deteriore, que los niveles de renta y de seguridad y bienestar social no sufran merma. Se construyeron entonces casi un 50% de viviendas sociales. Una de cada 2 casas que se hacían en España eran con criterios sociales para rentas bajas y con protecciones oficiales. Era la VPO de entonces y el 47,7% de las viviendas que se construían eran viviendas sociales que, llegado Felipe González a la Moncloa... Señoras y señores diputados, no es mi intención aquí intervenir en la parte ya superada. Se comenzaba a discutir la construcción masiva y a aplicar la construcción masiva. En 1982 a 1986, en Extremadura, el 83% de las viviendas que se construyeron eran viviendas sociales. El 83%. 17% eran en el mercado libre. En Asturias, en Navarra, el 75%. 3 de cada 4 viviendas que se construían eran viviendas sociales. En Andalucía eran el 60%. Era una política pública tal que en España 1 de cada 2 viviendas en todo el país terminaron siendo viviendas sociales, vivienda con protección oficial. El proyecto global, desde mi responsabilidad. Y después llegó la década de los 90 y con la década de los 90 comenzó a gestarse cierta burbuja de ladrillo y aquello tuvo un promotor, José María Aznar. Y usted me dice, los ayuntamientos y las comunidades autónomas deberían liberalizar suelo. Yo estoy totalmente de acuerdo. ¿Eso sería útil para el acceso a la vivienda? Totalmente de acuerdo. Ahora, fíjese usted ese dato y pregúntese usted por qué. José María Aznar llevó de ese 47% a un 21% la vivienda social, exactamente a la mitad. Y entonces llegaron los años 2000 y en los años 2000 los gobiernos que sucedieron al de Aznar tampoco rehabilitaron la vivienda y vivimos a puertas del crack inmobiliario con Zapatero. Hemos tomado muchas medidas en favor del alquiler. Y en estos momentos también está en el Parlamento una nueva ley del suelo. Una ley del suelo que adopta medidas... Vieron cómo la vivienda social seguía cayendo. Y en lugar de tener ya el 50,
en lugar de tener el 20%, como habíamos tenido con Aznar, con Zapatero tuvimos el 10% del parque como vivienda social. Y entonces explotó la burbuja y se dejó de construir todo tipo de vivienda libre y también vivienda protegida. Y en los años de Rajoy se tomarán medidas adicionales que permitan avanzar hacia un modelo de administración que se prometieron viviendas sociales que tampoco llegaron. Y si habíamos tenido un 47 y luego un 21 y luego un 10, con Rajoy se alcanzó la cifra del 3,2% del parque de vivienda como vivienda pública. Ahora estamos en el 2,6%. Es una de las cifras más bajas de toda la Unión Europea tras 4 gobiernos y 30 años de desmontaje de la vivienda social. Si uno mira el alquiler social, la cifra es todavía peor. El alquiler social, construir para quienes tienen menos rentas, en España ha dejado 2.479 casas nuevas en el último año computado. En comunidades como Galicia se ha construido una casa para los que no pueden pagarse el alquiler, una casa en toda la comunidad. En Andalucía se han construido 28 casas para toda la comunidad y la mayoría de comunidades han construido 0 casas en todo esto. Así que ahora mismo que el alquiler social y la vivienda social ha sido absolutamente diezmada es indiscutible, y la cuestión que tenemos por delante es si esto la resucita, la rehabilita o no. Julio Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Esto resucita, rehabilita la vivienda social? Puede rehabilitarlo, porque como yo indiqué en un trabajo que publiqué ayer, la ley estatal por el derecho a la vivienda establece los instrumentos precisos para hacer una política de vivienda bastante más ambiciosa. Pero la cuestión también es que las administraciones públicas, en especial autonomías y ayuntamientos, pues se pongan a la obra y que de alguna forma apliquen estos instrumentos. La ley de vivienda es sobre todo una promesa de política de vivienda. La política de vivienda tiene que acompañarlo. De ahí el interés que tiene este plan presentado de 50.000 viviendas a partir de Sareb, porque ya revela que se quiere acompañar la ley de vivienda de un programa de política de vivienda, que es lo que hace falta en este momento. El gobierno dice vamos a ir al 20% de vivienda social en 20 años. El margen, el tiempo es demasiado lento. Posiblemente es que el objetivo de 20% hay que saber sobre qué total se aplica. España tiene 26 millones de viviendas. Entonces, en este momento tenemos 450.000 viviendas sociales de alquiler públicas. Al llegar al 20% que dijo el presidente del gobierno, objetivo que a mí me parece muy loable, tendría que haber más de 5 millones de viviendas sociales. Luego, posiblemente el plazo de 20 años resulte un poco corto, pero lo importante es sobre todo poner en marcha el mecanismo y empezar a dar los pasos y no dejarlo. No asustarse porque sean muchas las viviendas que haya que hacer. En todo caso, el objetivo de 20% es alto, el número de viviendas que sale supera los 5 millones de viviendas, entonces habría que acompasarlo un poco, pero vamos, yo me conformaría con que llegáramos a hacer 2 millones de viviendas al inicio de los años 30 de este siglo. Hay una cuestión en vivienda social que es los plazos en los que caduca. Mucha gente ha comprado vivienda social para luego especular con ella y venderla cuando deja de tener esa protección oficial. Hay gobiernos como el de Euskadi que están diciendo no, a partir de ahora la protección oficial dura toda la vida de la vivienda, 70 años. ¿Qué ha de hacerse? ¿Esto, vivienda social perpetua, permanente, o la negación de que esto pueda ir al mercado puede suponer algún problema? No, me gusta más, como dice el proyecto de ley de vivienda, que establece el carácter permanente de las viviendas protegidas edificadas sobre suelo calificado. Es decir, que mientras que el suelo sobre el que están hechas esas viviendas tenga carácter de suelo calificado, esa vivienda es permanentemente vivienda de protección oficial. No quiere decir que no se pueda vender, pero hay que venderla con el precio máximo legal previsto, como se denominaba siempre el módulo. Pues
en este momento tenemos situaciones dispares según autonomías. El País Vasco es modélico en este sentido. Otras autonomías en pocos años permiten descalificarlas, con lo cual no hay solo derecho a la vivienda, hay también derecho a pelotazo. Por esa vivienda se vende mucho más cara. Luego, en este momento, mi opinión, es mucho mejor que estas viviendas protegidas, estas viviendas sociales de alquiler, tengan carácter permanente, como así lo establece el proyecto de ley de vivienda. Economistas frente a la crisis, Julio Rodríguez, gracias por estar aquí en la SER. Un abrazo. Igualmente. Este puede ser el principio del fin del desmontaje de la vivienda social. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.